Pronunciamientos casi realizados al tiempo. Por un lado, desde Caracas, Delcy Rodríguez diciendo que prefiere hablar de la buena comunicación con el gobierno de Donald Trump. Y en Washington, el gobierno de los Estados Unidos amenazando con otro golpe militar en Venezuela si no hay cumplimiento de las promesas. Sobre lo que dijo Delcy Rodríguez anoche tarde en Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, acá en Caracas Nodam acusó recibo estas advertencias que no son las primeras de Estados Unidos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez. De hecho, la presidenta en funciones, por el contrario, esquiva, prefiere no referirse al tema, sino a insistir que tiene una agenda de trabajo con respeto y cortesía con la administración Trump, y menciona en específico tanto al mandatario como a su secretario de Estado Marco Rubio, con quienes afirmó sostiene permanente conversación, incluso dejando de lado las consignas de confrontación para asegurar que las tensiones bilaterales se están manejando bajo un esquema de respeto mutuo. Delcy Rodríguez, que se hace a diario actividades de gobierno y estaba anoche una relacionada con temas de salud, culpa es a los medios de comunicación que reflejan lo que reflejan las agencias o las transnacionales de la comunicación, pues que es alejado de la realidad, que se trata de falsedades, de mentiras, que la relación Caracas-Washington desde el 3 de enero es diplomática y por esa vía pues se resuelve cualquier diferencia. Es decir, lejos de responder a estas últimas advertencias del secretario de Estado, pues la presidenta encargada apuesta por el diálogo para atender cualquier diferencia, siempre insistiendo en que son los medios de comunicación que no dicen la verdad. Escuchemos. Ustedes saben que las transnacionales de la comunicación todos los días tienen cualquier tipo de especie, opinión, difamación, falsedades, mentiras sobre la relación Estados Unidos-Venezuela. Y nosotros hemos planteado, a partir del 3 de enero del presente año, hemos planteado que nuestras diferencias y que nuestras divergencias sean resueltas a través del diálogo diplomático, de la conversación política. Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos como con el secretario Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda de trabajo. Ahora, donde sí parece fluir un poco mejor la relación, Néstor, es en el tema económico, y es que pues se confirmó también el ingreso de unos $200 millones al Banco Central de Venezuela, producto de la venta de petróleo a Estados Unidos, días después de los primeros 300 millones. Esto adicional a que el gobierno de Delcy Rodríguez ha podido tener acceso a otros recursos que estaban en cuentas bloqueadas por las sanciones, lo cual pues sería el primer levantamiento de esta medida, que ciertamente eso se esperaba desde hacía varios días. Yo quisiera también informar que nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad, equipamiento para el área de la industria gasífera en Venezuela. Sin embargo, igual hay que recordar esto, que lunes y martes de esta semana escuchábamos a la presidenta encargada decir que desde Estados Unidos no se recibían órdenes para gobernar en Venezuela y que mucho menos la administración Trump decide lo que ocurre en el país. Esto en temas políticos, esto respondiendo a María Corina Machado, que Donald Trump dijo la semana pasada que en algún momento ya podría integrar el tema de transición, y una María Corina Machado que además hay que recordar hoy a la 1 de la tarde hora Washington será recibida por Marco Rubio. En resumen, pues pareciera que en lo económico fluye mejor que en el tema político. Néstor. Sí. Gracias, Santiago. Mucha atención. Tengo comunicación en Caracas a esta hora con uno de los hombres más poderosos del gobierno en Venezuela. Es el fiscal Tarek William Saab, que lo es desde el año 2017. Es una de las personas influyentes, de confianza en el gobierno primero de Chávez, después de Nicolás Maduro. Señor fiscal Saab, bienvenido a Blue Radio. Buenos días. Buenos días para ti y a todos los oyentes que a esta hora de la mañana están atentos a tu programa. Sí. Fiscal, gracias primero por aceptar esta entrevista. Quisiera preguntarle, llevamos 4 semanas desde que fue capturado en Caracas Nicolás Maduro con su esposa Cilia Flores. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? ¿Qué está pasando con la liberación de los presos políticos? En primer lugar, destacar que el contexto no puede obviarse en función de lo que implicó y significó para el derecho internacional a escala global. No solo el impacto ha sido en América Latina, en el continente, yo diría que en el hemisferio occidental y en el mundo, porque hasta este momento no tengo yo un antecedente similar a una operación que implicó el bombardeo de zonas residenciales, zonas pobladas por ancianos, niños, mujeres, hombres de a pie que estaban en ese momento durmiendo, como bien se sabe, porque
Todo ocurrió el 3 de enero a partir de las 2 de la madrugada, ocasionando bajas, asesinatos seriales que estamos investigando. Un grupo de funcionarios venezolanos, destacan varios fiscales nacionales, entre otros órganos auxiliares. Y se calcula que pudo haber ocurrido más de 100 muertos entre civiles y militares, que en ese momento, como bien te decía, estaban apenas recibiendo el año 2026. En medio de todo ello, ya se ha conocido que las bajas, los muertos, los heridos, hay un grupo también, decenas de heridos, no tenían por qué, en función de una excusa, una coartada, que es el tema del petróleo, ser asesinados, ser capturados, y ahora en una jurisdicción penal que no es la venezolana. En este caso, yo como fiscal general de la República, el debate que he querido abrir es ese. Imaginemos entonces que esto pudiera ocurrirle en cualquier momento a cualquier presidente de cualquier nación, por el tema de apoderarse o de buscar expropiar los recursos naturales que le pertenecen a un país. Es lo primero que yo tengo que expresar. A partir de allí ha habido una férrea unidad institucional de todo lo que implica el Estado venezolano. Yo quiero destacar que en Venezuela hay 5 poderes públicos. Está el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero aparte está el Poder Ciudadano, del cual soy presidente. Está conformado por el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, y el Poder Electoral. Entonces, esos 5 poderes hemos estado cooperando, hemos estado al pie, digamos, de lo que implica mantener la gobernabilidad junto a las Fuerzas Armadas, junto a las Fuerzas Policiales. Es decir, que no haya, y en efecto eso ha sido un extraordinario logro de la democracia venezolana, a partir de lo que ocurrió el 3 de enero, que no hubiese una escalada violenta, que no hubiera el caos en las calles, nada de ello ocurrió, afortunadamente, y porque ha habido todo un proceso de conciencia nacional. Esto hubiera sido peor, porque hubiera agravado la situación. Señor fiscal, ya le voy a preguntar de algunas cosas que usted acaba de decir, porque no fue un presidente lo que capturó Estados Unidos. Era un dictador, el señor Maduro, pero quisiera saber antes, quisiera entender, gracias por aceptar este diálogo esta mañana de miércoles, quisiera saber, señor fiscal, ¿cuál es la situación hoy del gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez? ¿Ella tiene gobernabilidad para cumplir lo que quiere Estados Unidos? Usted puede venir a Venezuela si así lo desea, o llamar a personas que aquí viven. Aquí está funcionando tal como estaba antes. Todo lo que implica la economía, las instituciones, el día a día del venezolano común que merece una vida tranquila, una vida en paz. Es lo que yo pudiera de la realidad fáctica, de lo que estamos viviendo. De lo que está pasando en Venezuela. Fiscal, usted como fiscal general, ¿qué cifras tiene de los liberados, de los presos políticos? Empecemos a desarrollar eso que acababa de responderle a Néstor de la situación hoy en Caracas, porque no coinciden las cifras, no coincide el número de los liberados que dice el gobierno de Delcy Rodríguez versus las ONG. Como fiscal general de Venezuela, ¿cuántos son los presos políticos excarcelados en ese país? En primer lugar, el gesto de revisar medidas, así lo quisiera técnicamente expresar. Ciudadanos o ciudadanas sujetos a revisión de medidas, vamos a llamarlas así, alternativas a una privativa de libertad. Así pudiéramos nosotros expresarlo. Es decir, personas que en medio de un proceso judicial, en medio de un proceso penal, puedan, en base a la solicitud del Ministerio Público ante los tribunales competentes, obtener una medida menos gravosa de privativa de libertad. Eso ha sido una política del Estado venezolano, y yo voy a expresar en días posteriores lo que ha sido la secuencia de los últimos al menos 8 años, de cómo eso ha sido una costumbre del Estado venezolano. No es algo excepcional que está ocurriendo ahora. ¿Buscando qué? Buscando generar un clima de convivencia, yo diría de pacificación de la nación venezolana en un contexto como el que estoy acá explicando. En tal sentido, incluso en el mes de diciembre, cosa que siempre ocurre en Venezuela, en épocas navideñas, se dieron
bajo el mandato, bajo la presencia, bajo la directriz, bajo el gobierno del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, varias excarcelaciones. El 24 de diciembre se dieron 102. El 31 de diciembre se dieron 92, para un total de 194. Y durante todo este mes de enero del año 2026, durante la primera semana, segunda semana, tercera semana, etcétera, se han venido realizando progresivamente varias medidas similares a las que te he mencionado. Para un total si sumamos la del 24, a partir del 24 de diciembre hasta el 24 de enero, para un total de 643 libertades. Es la realidad y no hay duda. Una ONG, yo lo he explicado una y mil veces, simple y llanamente no pertenece al Estado venezolano, no tiene cualidad jurídica para abrogarse poderes dentro del sistema de justicia. La conforman organizaciones financiadas del extranjero que muchas veces tienen más opiniones políticas que jurídicas y desconocen inclusive quiénes pudieran o no estar detenidos, quiénes pudieran o no estar sujetos a excarcelaciones. Ahora, estas 643 son las únicas que van a quedar durante este tiempo. Obviamente no, porque permanentemente está ocurriendo esto. Ahora, muchas de estas personas se les da el nombre de presos políticos para generar a lo interno y a lo externo esa diatriba inútil que ¿a qué llega? Aquí mucha gente hubiese querido que Venezuela terminara como Gaza, es decir, tierra arrasada, que no quedara un venezolano en Caracas vivo, que hubiese una invasión y una ocupación militar donde fuésemos todos acribillados y asesinados. ¿Usted cree que quienes hablan de ello son personas, son medios de comunicación, son voceros ganados para la paz, que desconocen todo lo que pudiéramos hacer para ellos no existe? Entiendo que usted es afín al régimen y entiendo que ustedes no reconocen que haya presos políticos. Señor fiscal, pero ¿no sería más fácil que ustedes tuvieran total transparencia, que dejaran la opacidad de un lado y publicaran la lista de los liberados? ¿No esperar a que las ONGs hagan el trabajo ya que tanto les molesta? Ellos no tienen cualidad para reclamar nada porque no son parte del sistema de justicia. Ellos actúan más como voceros para enturbiar, lamentablemente, para escalar en una situación que no es la que se merece el pueblo venezolano. En todo caso, lo que estamos haciendo está ocurriendo, está avanzando más allá de lo que pueda ocurrir dentro de esa diatriba. Y las personas liberadas con sus familiares, están con sus familiares. Uno no puede estar sujeto a lo que pueda exigir o pensar o querer un partido político de oposición o una ONG. De verdad no es un tema relevante en este momento. Lo importante es lo que te estoy contando, que el Ministerio Público, en base a la cualidad que nos da como titular de la acción penal, en base a la revisión de casos concretos, porque hay casos que no tienen sujeto a medidas como esta, por ejemplo, homicidios, tráfico de drogas, terrorismo que implique voladura de bienes públicos, asesinatos. Estamos hablando de medidas que puedan ser revisadas en base a lo que establece la Constitución y la ley. Fiscal, pero usted habla, le pregunto desde Caracas, usted habla de más de 600 casos, pero le pregunto, ¿son liberaciones o excarcelaciones? Es decir, ¿estos liberados quedan con restricciones? ¿Hay una diferencia allí? Pero es que fíjate, una persona que queda con medidas cautelares está libre, no está presa, está en su casa, está trabajando, está haciendo sus actividades diarias, no está dentro de un arresto domiciliario. No está dentro en el caso concreto de las personas que están excarceladas con libertades sujetas a una medida, supóngase usted, de régimen de presentación. Muy escasamente, en muy pocos casos se han dado arrestos domiciliarios, es decir, no estás dentro de una prisión, sino estás en tu residencia. Ahora, es como que fíjese, yo le preguntaría a usted,
un asesino serial que agarra y dice que pertenece a tal partido político y lo hizo por una creencia, ¿se le da el estatus en la ONU de preso político? No existe. Entonces, claro, yo entiendo que es para generar más disturbio a lo interno, para generar, atacar a la democracia, convertirnos en una, como mucha gente ha querido, un Estado fallido que implique la ocupación de nuestro territorio para apoderarse de qué. No olvide lo siguiente, Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del planeta, el doble de los países del Medio Oriente, con hierro, coltán, oro. Todo el mundo sabe que lo que ha ocurrido aquí ha sido por esa razón. Y de verdad es lamentable, ojalá el mundo despierte de todo esto y podamos vivir en una civilización más armoniosa, digna y humana. Fiscal, ¿usted se ha reunido con autoridades de Estados Unidos o delegados del gobierno de Donald Trump? Yo he tenido a lo interno de mi país, con autoridades judiciales venezolanas, el conocimiento y el estudio del expediente que se le ha elaborado de manera totalmente al margen del derecho internacional al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, su esposa, diputada Cilia Flores. A lo interno con autoridades venezolanas. He podido revisar un expediente totalmente improvisado, sin conexión alguna de lo que implica la elaboración con elementos de convicción que puedan llevar a que tanto Nicolás Maduro como presidente, Cilia Flores como primera dama, pudieran responsabilizarlos de los delitos que allí están de manera sumamente, yo diría, distorsionada, inconexa, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de soporte, llevarlos fíjate tú, por un lado, cartel de los soles, viene el Departamento de Justicia y dice no existe el Departamento de los Soles. Yo quiero que usted vea eso, que eso no es real y efectivamente no existe. ¿Cuándo sonó el nombre de cartel de los soles? En 1990, 1993, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Lo ha dicho el propio Jordan Grudó, que fue miembro de la CIA y que fue el dueño de Silvercorp. Él dijo que eso fue una creación de la CIA y la DEA para traficar droga en Venezuela y utilizaron a uno que otro miembro de la Fuerza Armada de aquella época. Cuando llega el gobierno de Hugo Chávez eso ya no existe, eso desapareció. Yo quiero que usted también vea lo siguiente, porque el tema de fondo es este, la lucha contra el narcotráfico. Venezuela aparece dentro de todas las listas de países en el mundo entero como el país con mayores resultados de lucha contra el narcotráfico. Venezuela no produce drogas, no trafica drogas, en tanto en América la droga sale de las costas del Pacífico, si usted me permite, por el río Paraná. ¿Qué países vinculan la costa del Pacífico? Paraguay, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia. Calcule usted los miles de kilómetros al cual estoy yo hablando. Y dicen que el 5% de esa droga que pasa hacia Estados Unidos y de ahí al mundo, supuestamente, el 5% o menos es desde la Guajira colombiana. Yo quiero que esto quede claro. Sí, claro que hay unas proximidades geográficas. Están escuchando ustedes a Tarek William Saab, es el fiscal general de Venezuela. Sí. 7 de la mañana, 45 Néstor, minutos. Permítame hacerle una precisión al fiscal Tarek William Saab, porque usted está hablando del cartel de los soles, del nexo con el narcotráfico, pero fiscal, no solamente es eso, es que en el expediente contra Nicolás Maduro también se hace expresa referencia y relación, por ejemplo, al Tren de Aragua. Por Dios, esa organización ha sido desmantelada absolutamente en Venezuela, totalmente, yo diría, exterminada, a un punto que hay más de 100 de esos miembros presos en cárceles venezolanas, pero se utilizó esa narrativa y algunos gobiernos se prestaron para eso, entre otros el gobierno de Boric en Chile. Yo quisiera saber ¿cómo estarán esos gobiernos de América Latina que le hicieron
yo diría, la alfombra a este acto brutal que sentó un precedente infame en el continente del secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que estuvieron dándole a atacarnos día, mañana, tarde, noche, llamándonos dictadura. ¿Cómo se sentirán ellos en su conciencia? De alguna manera son responsables, son autores intelectuales, porque le sirvieron a esa narrativa que culminó con estos hechos donde ningún presidente ahora en el mundo queda a salvo de que pueda pasarle mañana esto o cualquier otra autoridad. Sí, pero discúlpeme, yo le quisiera preguntar sobre lo que significa el Tren de Aragua, porque es negar lo evidente, fiscal, con todo respeto se lo digo, y desconocer lo que ha pasado en países como Colombia, como Chile, un Tren de Aragua que apoyó a Nicolás Maduro. Existió y fue desmantelado. Ha ocurrido lo siguiente: un venezolano en Bogotá, en Washington, en Chile, agarra y se roba o comete un delito y ya de una vez dicen es miembro del Tren de Aragua. Esa fue la narrativa para llegar a esto. Y usted me va a decir a mí que el presidente, el jefe de Estado Nicolás Maduro, es el jefe del Tren de Aragua, como por Dios, como intentaron difamar las autoridades en Estados Unidos para finalmente cometer esta acción brutal del 3 de enero. No, es inaceptable, es intolerable. Es como que yo dijera que el presidente de Colombia es el jefe de los carteles de la droga que hay en Colombia. Yo no puedo decir eso jamás, pero entonces que en el caso venezolano se dice de manera libre, de manera alegre, sin medir las consecuencias negativas que eso causa. Y por eso yo me declaro totalmente en contra de esa guerra cognitiva, de esa guerra sucia de la cual hemos sido víctimas. Venezuela es un país hermoso, mira, envidiado en el mundo entero, con una nación, con un pueblo que ama la cultura, que ama el arte, el trabajo. Hemos sido envidiados desde la época de Simón Bolívar y antes, y somos víctimas de todo eso. ¿Por qué? Bueno, no solo por las riquezas naturales que tenemos, sino por la riqueza humana de esta nación hermosa que le ha dado cabida a todos los inmigrantes del mundo. Aquí hay, mira, millones de colombianos hay aquí hay millones de europeos, de árabes, de chinos, de gente del mundo entero que ha tenido aquí su familia. Yo en nombre de ellos pido respeto para nuestro país y que se haga valer el artículo número 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Fiscal Saab, ayer el presidente Petro, en un discurso aquí en Bogotá, habló de que Nicolás Maduro debe ser enjuiciado en Venezuela. Usted, que es el fiscal general de Venezuela, ¿tiene expediente contra Nicolás Maduro? ¿Hay alguna estrategia pensando en la posibilidad de un juicio en Caracas contra Nicolás Maduro? No puedo dar mucha información al respecto. Ya te dije lo inconexo, lo totalmente al margen de la ley, de lo técnico, sin soporte, sin medios de prueba, sin elementos de convicción que te lleven a comprometer judicialmente a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en la comisión de hechos punibles cometidos en los Estados Unidos. Si fuese el caso, debieran haber estado en el territorio estadounidense para ser procesados allá y cometer algún delito allá. Eso no ocurrió. Okay. Se la cambio un poquito, señor fiscal. ¿Cómo va a defender Venezuela en el proceso judicial a Nicolás Maduro y a la señora Cilia Flores, a la esposa de Maduro? Bueno, para la defensa del ciudadano presidente Nicolás Maduro y de su esposa, ellos merecen una libertad sin condiciones, inmediata. ¿Por qué? Porque no son inocentes, absolutamente. Y llegar a hacer algo como esto, mira, que hay un dicho que es el karma, ¿no? El karma negativo, porque existe el karma positivo. Usted cosechará lo que siembra. La cosecha de esta siembra que han hecho va a ser obviamente el karma negativo que le recaerá a quienes cometieron una acción como esta, dejando más de 100 muertos, las heridas que han causado
a lo interno de la democracia, la sociedad venezolana y el mundo entero. Y esto ha tenido un rechazo global, usted lo sabe, un rechazo global. ¿Por qué? Porque entonces nadie está, libre de que le ocurra algo similar. Y por ello el mundo tiene que sumarse a esta campaña por la libertad sin condiciones del ciudadano presidente Nicolás Maduro y de su esposa. Sí. Señor fiscal, la última pregunta. Sé que usted tiene ocupaciones en Caracas. La última pregunta se la hace el corresponsal de Blue Radio en Caracas. Santiago, adelante. Sí, fiscal, yo sé que no es su competencia directa, pero es importante saber lo que usted conoce sobre la ley y por cuánto tiempo va a estar o puede estar Delcy Rodríguez como presidenta encargada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo manejan esos tiempos? Eso fue explicado muy bien cuando ella asumió la encargaduría de la presidencia de la República, en los términos que estamos viendo. Yo pienso que en este momento el tiempo presente marcha de una manera altamente, yo diría, positiva a favor del pueblo venezolano, en tanto la escalada violenta que algunos querían o pensaran o de guerra a lo interno no ha ocurrido ni va a ocurrir. Bajo el mandato y el gobierno, digamos, y la encargaduría de la doctora Delcy Rodríguez. Yo creo que eso es lo importante que yo tengo que destacar, y el apoyo absoluto que le estamos brindando todos los poderes públicos del Estado venezolano, la Fuerza Armada, para que eso continúe y no haya una situación sobrevenida, digamos, consecuencia del punto de quiebre que ocurrió el 3 de enero, porque yo he dicho que es un punto de quiebre, es un cambio de era, porque lo que ha ocurrido marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Es Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, hablando después, casi 3 semanas después han pasado, primera vez en un medio de comunicación internacional, tras la captura del presidente, del dictador Nicolás Maduro. Señor fiscal Saab, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y por el respeto de esta importante conversación, la cual agradezco. A usted, gracias, fiscal. 7 de la mañana, 53 minutos.